Hoy hablaremos acerca de los síntomas y de cómo se diagnostica la cirrosis hepática. Soy el doctor Alejandro Sosa y esto es Hepatitis TV. La cirrosis hepática es una de las causas más importantes de mortalidad y afecta especialmente en la época más productiva de la vida. En Latinoamérica destacan México y Chile como países de alta incidencia de mortalidad por cirrosis. Cuando hay daño en el hígado, por cualquier causa, se va depositando fibrosis, es decir, cicatrices en el hígado. Esta fibrosis corresponde principalmente a la acumulación de una proteína llamada colágeno. Cuando se acumula mucha fibrosis, hablamos de cirrosis hepática. La cirrosis se caracteriza por una distorsión de la arquitectura. Y la primera característica de esta distorsión es la aparición de nódulos. Cuando estos nódulos son grandes, hablamos de cirrosis macronodular, por ejemplo, cuando es causada por enfermedades autoinmunes. Y cuando los nódulos son pequeños, llamamos a este tipo de cirrosis micronodular. Un ejemplo típico de cirrosis micronodular es la cirrosis causada por alcohol. La cirrosis hepática típicamente es asintomática durante muchos años. Las personas no tienen molestias ni signos físicos de alteraciones que puedan señalar que la persona tiene una cirrosis. Afortunadamente, es bueno recordarlo, la cirrosis puede ser reversible. Sin embargo, para que sea reversible se requieren básicamente dos requisitos. Uno es que la cirrosis esté en etapas iniciales, que no haya daño muy avanzado o gran hipertensión portal. Y también se requiere que el factor causante de la cirrosis se haya resuelto. Por ejemplo, cuando la cirrosis es causada por el virus de la hepatitis C, un tratamiento con antivirales puede ser curativo. Y también se requiere que no haya ningún otro factor que esté perpetuando el daño. Típicamente los dos factores que pueden perpetuar el daño son el consumo mantenido de alcohol y el sobrepeso u obesidad, generando hígado graso. ¿Cuáles son las claves del diagnóstico de la cirrosis hepática? Para hacer el diagnóstico de cirrosis hepática nos basamos en varios pilares. El primer pilar es la historia, a la cual se accede a través de lo que los médicos llamamos anamnesis. Y a través de esta historia preguntamos por síntomas que pueden estar relacionados a la enfermedad hepática. El segundo pilar es el examen físico, en el cual buscamos signos de enfermedad hepática. El tercer pilar son los exámenes de laboratorio, y aquí están las pruebas hepáticas típicamente, los niveles de albúmina, protrombina, las transaminasas. Y el cuarto pilar del diagnóstico son las imágenes. La confirmación final del diagnóstico de cirrosis se hace a través de la biopsia. Afortunadamente, no siempre es necesario llegar a realizar una biopsia hepática para confirmar el diagnóstico de cirrosis, ya que con estos otros elementos, a veces siendo claro, podemos evitarnos el tener que realizar una biopsia. El primer pilar del diagnóstico entonces es la historia o anamnesis. Tal como mencionamos, muchas veces las personas no tienen ningún síntoma. Sin embargo, cuando existen estos síntomas pueden ser bastante inespecíficos, entre ellos baja de peso, fatigabilidad, cansancio, anorexia o falta de apetito. Cuando hay historia de síntomas que señalan descompensación de la cirrosis, el diagnóstico es habitualmente más fácil. ¿Y qué historia puede ocurrir en las personas con cirrosis descompensada? Bueno, el hecho de presentar ascitis o acumulación de líquido en el abdomen, ictericia, color amarillo en la piel o en las escleras, es decir, la parte blanca del ojo. En estos casos el diagnóstico de cirrosis es bastante más fácil. También sospechamos el diagnóstico de cirrosis cuando hay una historia de factores de riesgo que aumentan la probabilidad de tenerla, como es la obesidad, la diabetes o el consumo importante de alcohol. ¿Qué hallazgos del examen físico nos pueden sugerir la presencia de una cirrosis hepática? En primer lugar, el eritema palmar o palma hepática, que es la coloración rojiza de la palma de las manos. En segundo lugar, las arañas vasculares o telangiectasias, que son dilataciones de las venas que típicamente se ven en la piel de la zona alta del tórax o de la base del cuello. Otro
hallazgo en la ginecomastia, que significa agrandamiento de las glándulas mamarias en el hombre y que ocurre en 2 de cada 3 hombres con cirrosis hepática. Muchas personas con cirrosis hepática tienen lo que llamamos uñas de Terry, que es el aumento de la parte blanca de la uña, aumento de lo que se conoce también como lúnula. Y esto típicamente se asocia a niveles bajos de albúmina. Un hallazgo característico al examen físico es el aumento de la consistencia del hígado, es decir, el hígado se pone más duro. Otros hallazgos un poco menos habituales, pero que también nos pueden hacer sospechar el diagnóstico de cirrosis, es la esplenomegalia, es decir, el aumento del tamaño del vaso, que también se puede palpar al examinar el abdomen de una persona con daño hepático crónico. El aumento del tamaño de las parótidas, que son las glándulas salivales que están en la zona de atrás de la mandíbula. Puede haber atrofia, es decir, disminución del tamaño de los testículos en los hombres con cirrosis. Ocasionalmente se ve hipocratismo digital, que es el aumento del tamaño de la falange distal de las manos. Esto también se conoce como dedos en palillo de tambor. Raramente algunas personas con cirrosis tienen lo que se llama fetor hepaticus, que es un aliento particular y que se produce por la presencia de sustancias azufradas en el aliento y que típicamente está presente en personas que tienen encefalopatía hepática. Algunos signos al examen físico que están asociados a la presencia de complicaciones de la cirrosis son la ascitis, que es la acumulación de líquido en el abdomen, la ictericia, que es el color amarillento de la piel y de la zona blanca del ojo, también llamada esclera, las equimosis, que son moretones o zonas violáceas en la piel debido a sangrado fácil, el asterixis o flapping, que consiste en temblor de las manos, típicamente cuando las personas van a tomar un objeto como una taza o una cuchara, se notan un temblor que a veces les impide realizar sus labores habituales. Tenemos que recordar, sin embargo, que la mayoría de las personas con cirrosis, o una gran proporción de ellas, no tienen ningún síntoma y al examinarlo tienen pocos hallazgos que a uno le sugieran esta enfermedad. En los exámenes de laboratorio podemos tener varios hallazgos que nos orientan hacia el diagnóstico de una cirrosis. Quizás el hallazgo más importante es la trombocitopenia, que quiere decir disminución del recuento de plaquetas. Esta es una de las alteraciones de laboratorio más frecuentes y más precoces que pueden indicar cirrosis. El valor normal de las plaquetas es de más de 150.000 células por milímetro cúbico. Recuentos bajo este valor pueden sugerir que la persona tiene cirrosis y se asocia a la presencia de aumento de la presión de la porta y aparición de esplenomegalia, es decir, vaso grande. La alteración de las pruebas hepáticas como bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina y aminotransferasas o transaminasas obviamente puede sugerir que hay daño en el hígado, pero no permite con certeza decir cuánto daño acumulado hay o si ya hay cirrosis. Sin embargo, las pruebas hepáticas pueden estar en rangos normales en personas con cirrosis compensada. Por otro lado, la utilización de fórmulas que incluyen varios elementos de laboratorios combinados con algunos datos clínicos como la edad y la presencia de diabetes puede ser muy útil para la sospecha o descarte de cirrosis. Entre estos tests están el llamado APRI, el FIB-4 o el NAFLD Fibrosis Score, que incluyen típicamente el recuento de plaquetas y las transaminasas en su cálculo. Las imágenes pueden ser muy útiles para el diagnóstico de la cirrosis hepática. Dentro de las imágenes más típicamente utilizadas para el diagnóstico están la ecografía o ecotomografía abdominal, el escáner o CT o CAT scan, que también es una forma de aproximarse al diagnóstico de cirrosis, y la resonancia magnética nuclear o resonancia magnética. Los hallazgos en los exámenes de imagen que sugieren la presencia de cirrosis son el aumento o la disminución del tamaño del hígado, la presencia de bordes del hígado nodulares o irregulares, el aumento del tamaño del lóbulo caudado, que es una de las partes del hígado, y el aumento del tamaño de las cisuras, que son las separaciones entre los lóbulos del hígado. Las imágenes ayudan también a saber si existen complicaciones de la cirrosis, como la presencia de tumores o cáncer hepático o trombosis, es decir, la presencia de coágulos en la vena porta, que es la vena principal que
lleva sangre al hígado. Una técnica que puede ser muy útil para el diagnóstico de la cirrosis es el llamado FibroScan, también conocido como elastografía hepática. El FibroScan es una técnica relativamente nueva que permite medir directamente la dureza o elasticidad del hígado. Esta técnica es simple, no invasiva, no dolorosa y bastante rápida. Requiere que la persona esté en ayuna por al menos 2 horas. El FibroScan se realiza con un transductor que emite una onda mecánica a través del hígado. La velocidad con la cual se transmite esta onda se mide a través de ultrasonido y esto permite estimar la dureza del hígado. El resultado de este examen se mide en kilopascales. Un valor mayor de 11 a 14 kilopascales sugiere la presencia de cirrosis hepática. ¿Cómo se confirma la presencia de cirrosis? La manera más directa de confirmar si una persona tiene cirrosis es a través de una biopsia hepática. La biopsia consiste en obtener un pequeño trozo de hígado a través de una aguja que se inserta por el costado derecho. Esto se realiza con anestesia local y con sedación. Este procedimiento es rápido, de hecho dura solo 1 segundo y permite obtener bastante información acerca del hígado. ¿Cuándo tenemos que recurrir a la biopsia? Principalmente cuando los métodos no invasivos no permiten saber exactamente si hay cirrosis hepática. En segundo lugar, cuando la causa de la cirrosis no es clara. Y en tercer lugar, si se requiere saber más detalles de la enfermedad hepática, como el grado de inflamación. Y esto puede ser importante en la enfermedad hepática grasa o hígado graso y en las hepatitis virales. Ocasionalmente, el diagnóstico de la cirrosis hepática solo es aparente después de una cirugía, de una operación, típicamente una colecistectomía, es decir, una operación de la vesícula, en la cual el cirujano, por hallazgo, encuentra que el hígado está duro y nodular y a raíz de ese hallazgo se hace el diagnóstico de una cirrosis hepática. Si la información de este video le fue útil, por favor, póngale me gusta, considere suscribirse al canal. Si tiene alguna duda, deje un comentario y trataré de contestar lo antes posible. Sin embargo, recuerde que no puedo dar respuesta a dudas médicas específicas a través de este medio. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.